Muchas gracias. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Hemos venido viendo Lucas y Lucas, pues ¿cuál es el propósito de Lucas? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe Lucas 1:4? Para que conozcamos bien la verdad de las cosas, en las cuales ya habíamos sido instruidos, ¿verdad? Pero Lucas quiere que nosotros conozcamos bien la verdad de las cosas, en las cuales ya hemos sido instruidos. O sea, ya habíamos oído, ya habíamos leído la mayoría de nosotros, ya habíamos leído el Evangelio de Lucas, pero en la medida que vamos escudriñando, que vamos compartiendo las verdades escriturales en este Evangelio maravilloso, nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas que no habíamos entendido perfectamente bien, que no las habíamos conocido perfectamente bien. Y hoy, a través de lo que está escrito, pues se cumple eso, porque vemos cómo vamos conociendo, cómo vamos afirmando, ¿verdad?, estas verdades de parte de Dios. Y pues a mí me emociona mucho la Biblia, de verdad, me emociona mucho la Biblia porque la necesito. O sea, no porque quiera saber y saber y saber, no, de verdad no es así. Me hace mucho bien. Le hace mucho bien a mi corazón, le hace mucho bien a mi mente, le hace mucho bien a mi vida, a mi esencia, a mi relación con Dios. Simplemente les puedo decir eso, me hace bien. Entonces no me estoy fanatizando, no estoy así como enclaustrándome en algo, no en un mundo extraño, no. Simplemente yo creo que también, si tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿cómo no querer conocerle? ¿Cómo tratar de conocerle por un devocional de 10 minutos o de 30 minutos? ¿Cómo? O sea, no. A ver, explícamelo. No se puede. Un partido de fútbol que cuando tengo tiempo lo veo, si es de americano dura 3 horas o más. Y si es de soccer dura 2 horas. Una pelea de box, pues igual. Ya no son de 15 rounds cuando era en mi época. Ahorita ya son de 12, pero igual duran como 1 hora. Entonces, ¿cómo puedo destinar tan poco tiempo a estar no solamente en la presencia de Dios, sino que Él me esté instruyendo y te esté instruyendo a través de su palabra? Que no puedas pasar tiempos de oración, de comunión con Dios. Y esto, mis amados, se refiere que son las buenas nuevas para los pobres, que es el título de esta prédica. Las buenas nuevas para los pobres. Ahorita vamos a ver quiénes son los pobres. No se refiere a los pobres los que no tienen lana. A veces, pues yo no he tenido lana. En la pandemia también hubo tiempos donde no teníamos lana, no teníamos dinero. Pero no se refiere a eso, se refiere a una condición de tu espíritu. Se refiere a que tú y yo podamos reconocer siempre, aunque seas pastor, aunque estés con los teens, aunque hagas funciones copastorales, aunque estés, no sé, como maestro de niños, tu bancarrota espiritual es siempre. La sostiene Cristo, la sostiene su palabra, la sostiene el Evangelio, la sostiene el alimento espiritual, la sostiene la roca que te sigue, que es de la que bebes. Y esa roca que te seguía como en el desierto, cuando nos narra todo esto Corintios, es Cristo. Esa bebida espiritual, ese maná del cielo es la Biblia hoy en día. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:4, me gusta más Mateo 4:4. Sino de toda palabra que proviene o que sale de la boca de Dios. Cuando tienes y conoces y reconoces tu pobreza espiritual delante de Dios, tú imagínate, Dios es un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios creador, un Dios extraordinariamente milagroso, sanador, proveedor, sustentador. Él sustenta todas las cosas en el universo a través de su palabra. Eso dice la Biblia.
La tierra sigue girando alrededor del sol por su palabra, porque así lo dijo, así lo determinó, y la luna hace lo mismo con la tierra. Y todos los planetas, todo su orden se lleva a cabo en el universo a través de su palabra. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto necesita tu persona? Llámate Juan Carlos, llámate Carmen, llámate Sergio, llámate Rosana, llámate Susi, llámate como quieras, como te llames. ¿Cuánto tiempo necesita tu persona para estar ordenada tan perfectamente bien como lo está el universo, que no tiene vida? Pero aún así le alaba. Aún así cuentan la gloria de su reino, la gloria de su poder. ¿Cuánto más, mis amados? Lo que pasa es que nosotros, después de que tenemos un tiempo en Cristo, 10 años, 15 años, 20 años, 30, 40, los que tengas en Cristo, te llenas de arrogancia, de soberbia, porque ya conoces mucho, porque ya estuviste en muchos lados, porque ya oíste a quién sabe cuántos predicadores y dices sus nombres, ya leíste no sé cuántas veces la Biblia, ya te sabes no sé cuántas alabanzas y has memorizado todos los versículos, y el discipulado es la sexta o séptima vez que lo tomas. ¿Y eso qué, mi amado? ¿Eso qué tiene de nuevo? ¿Eso qué tiene de relevante? Si tú tienes una pobreza espiritual delante de los ojos de Dios y la reconoces, no vas a ver a ninguno de los demás como a superiores a ti mismo. Tú los vas a ver con gratitud, tú los vas a ver con amor, tú los vas a ver con regocijo, tú los vas a ver con misericordia y con gracia, y los vas a ver como no sé cómo los vas a ver como Dios los ve, como almas necesitadas del Evangelio, porque no eres mejor que nadie. Te vas a dejar de quejar, vas a dejar de estar peleando, de verdad, te lo digo. Pregúntenle a mi esposa qué conflictivo era, si me quedaba callado de algo. Pero eso ya pasó, se lo pueden preguntar también a mi esposa. O sea, de esas veces que inclusive no polvorita, o sea, muy colérico, no me traía nada bueno. No te trae nada bueno el estar peleando, el estar gritando, el estar enojándote, de todo te enojas, nada te parece. ¿Por qué? Porque no hay pobreza espiritual en tu vida. Te lo prometo. Así como te lo digo. Si te queda el saco, póntelo, porque te lo está diciendo Dios, no te lo digo yo. No hay pobreza espiritual en tu vida. Te quejas, te enojas, reclamas, dices, vociferas, todo así, siempre con prisa, siempre así como de mal humor. Mis amados, nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, y lo que estás haciendo todos los días no está glorificando a ese Dios vivo. No lo está glorificando. No es para alabanza de su gloria. Y no te puedo decir otra cosa, porque eso es lo que significa, nada más así rápidamente, lo que es la pobreza a la que Dios se refiere. Y este mensaje, como toda la Biblia, es para los pobres. Entonces, cuando tú eres pobre, te lo comes y te lo comes y te lo comes, y entonces comes como Daniela o como Jonathan, que comen, todo el tiempo comen y comen bien, y no hay suficiente para ellos. Cuando tienes la escritura delante de ti, vas a querer comerla en la mañana. Si tienes un chancecito en la tarde, si tienes un chancecito en la noche, si te levantas de madrugada como me pasa, pues en la madrugada. Y no porque tenga insomnio, no porque esté preocupado, no porque, si muchas veces el Señor te pone a orar y puedes estar orando
y puedes estar clamando y puedes recitar la escritura, pero con un corazón humilde, manso, sencillo, porque es lo que Él dice, no lo que tú dices. Y eso tiene poder. Tú no tienes nada de poder. Tú eres absolutamente como yo, igual de imperfecto, igual de, perdón, pero igual de torpe, igual de... Estamos inutilizados para sobrevivir en este planeta que está destinado a una destrucción moral y espiritual por la ausencia de Dios. Pero nosotros, por su misericordia, fuimos elegidos. Y entonces, mis amados, podemos recordar que la salvación de Dios está reservada para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Podemos tenerlo siempre presente. Entonces, si esta salvación que el Señor me pide que la cuide todos los días, cuidar tu salvación, bueno, ¿cómo la cuido? Pues con la escritura, con la oración, con los tiempos de comunión con Dios. No hay otra forma de poderla cuidar. ¿Cómo la vas a cuidar? Dios la va a cuidar contigo, porque tú lo estás invitando, porque tú te estás relacionando en la mañana, en la tarde, en la noche, aunque tengas trabajo. No crean que yo no trabajo, trabajo y trabajo duro. Sí trabajo, mucho. Pero no se imaginan cuántos espacios Dios me permite tener con la Biblia, con la Escritura, en la mañana, en la tarde y en la noche. Para vivir, no es para otra cosa, para vivir. Y entonces aquí estoy parado, viviendo, mi corazón late. Puedo estar agradecido con el Señor y te puedo ver de frente, porque el Señor me sustentó. No soy bueno, no lo soy. El Señor es bueno. Pero científicamente hablando, cuando tú quieres mejorar en algo, quieres mejorar atléticamente, relaciónate con un atleta, anda con él y vas a ver que automáticamente vas a empezar a tener hábitos que ese atleta tiene. Con un músico, si eres músico, aquí no sé, solamente la familia Martínez. Hay músicos, pero que son bien músicas. Pero no son músicos, son así. Los de mi generación me entienden. Eso ya está en desuso. Como yo, pero pues aquí ando, compartiendo la palabra, porque no hay nada más extraordinario que compartir la palabra. Para eso fuimos llamados. Es el llamado. La palabra la recibas como un pobre, como un hambriento, y la puedes compartir con otros que también están hambrientos. Ese es el evangelio. Ya no sé ni qué les iba a decir, pero voy a seguir porque ya se me olvidó. Recordar que la salvación de Dios es reservada para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. ¿La reconoces? Y si no la reconoces, empieza a reconocer. Eso te va a empezar a dar rayitas, así como el orgulloso le tiene que bajar 2 o 3 rayas cuando viene a los pies de Cristo, y el arrogante también, y el soberbio también. Cuando tú reconoces esto, empiezas a poner unas rayitas adicionales para tener una mejor relación con Dios. Esto es a la inversa. Esas rayitas adicionales van a ser la mejor bendición que pueda haber para tu vida. La mejor. No hay mejor bendición que lo que Dios tiene para tu vida. Todo lo demás es temporal. Todo lo demás no te va a dar ni un minuto, ni un milímetro de vida eterna. Todo esto tiene todo, toda la plenitud de Cristo en tu vida. Con esto, mis amados, nos vamos a animar a compartir el evangelio mientras vivimos este año agradable. Ahorita es un año agradable porque estamos viviendo todavía ese tiempo. Bíblicamente hablando, hay tiempos cronológicos. Ahorita es el año agradable, es decir, podemos compartir el evangelio con libertad a pesar de los gobiernos progresistas,
de las ideas feministas, del machismo, del aborto, de la igualdad de género y de todas estas cosas que están completamente contrarias a la familia, porque la institución de la familia viene de Dios, están completamente volteadas en relación a la familia. Nosotros podemos voltear a Dios, recibir su mensaje y compartirlo con otros y hacerle daño al infierno, porque el infierno te hizo mucho daño a ti, por lo menos a mí sí. Chanita nos visita desde Chicago. Bienvenida, Chanita. No, y de verdad, nos visitas desde Chicago. O sea, no es están más lejos ellos en Ixtapalapa, pero porque ya vienen avión. Sí, ahí están al ladito. Lucas 4, versículos 16 y 17. Hablando de Jesús. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Wow, cuántas cosas en esta pequeña porción de la escritura, en estos 2 versículos. Nos dice la escritura que él vino a Nazaret. Es interesante que él vino a Nazaret porque él había empezado su ministerio, aquí no lo narra, pero ya tenía como 1 año compartiendo el evangelio. Ya tenía como 1 año en Galilea, en Capernaum, haciendo milagros, haciendo muchas cosas donde la gente lo admiraba, estaba maravillada, pero él tenía en su corazón la consigna, como la debemos de tener nosotros, de hacer lo necesario con los tuyos, de hacer lo necesario en tu hogar, con tu familia, con las personas que conoces. Porque regularmente cuando nosotros compartimos el evangelio, empezamos con la familia. Algunos nos rechazan, otros no. Con los amigos, con los parientes, con los familiares, con los compañeros de escuela o de trabajo. Empezamos a compartir la palabra de Dios. Y él, mis amados y mis amadas, él era muy conocido en este lugar, era conocido inclusive por las mismas personas que iban a la sinagoga. Había muchas sinagogas, como unas 250, 240, porque simplemente se requerían, no en Nazaret, pero en la región de Galilea, de Judea, todo, había muchas sinagogas, era muy común, porque los judíos tenían muy claro, algunos de manera religiosa nada más, y eso nos puede pasar a nosotros, el reunirse, el congregarse y el exponerse a la palabra de Dios. Lo tenían muy claro. Entonces, por costumbre, con 10 que hubiera, 10 varones que hubiera, podía haber una sinagoga. Y ahí en la sinagoga había un encargado. Entonces ahí estaba su familia, sus amigos, y nos recuerda lo que dice Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cristo sabía este principio y Cristo no podía estar haciéndolo esto sin venir a su tierra, sin venir con los suyos, sin compartir el evangelio. Ciertamente ellos lo conocían, ciertamente ahí había mucha gente que lo admiraba porque él era impecable, intachable, íntegro, sin falla, honraba a sus padres. Cuando lo mandaban a la tienda, él sí daba el cambio. Sí, o sea, de este tipo de cositas pequeñas. Decía la verdad, se acusaba solito cuando había hecho alguna travesura. O sea, no tenía que echarle la culpa a alguien, cosas por el estilo que nosotros como seres humanos, como personas en las familias de niños, de adolescentes, de jóvenes y de adultos vivimos. Él su vida era plena, era perfecta. Y en estas condiciones él entró a la sinagoga porque aparte de todo, él era reconocido como un rabí. Vamos a ver en la escritura y en los evangelios que muchos le dicen rabí. Rabí significa maestro. Él era un verdadero maestro de la escritura. Él conocía perfectamente la Biblia. Les dijo a los conocedores de la Biblia de su tiempo: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay palabras de vida eterna, y ellas, la Biblia, las escrituras, son las que hablan de mí. Dicen que yo soy el Mesías, dice que yo soy el Salvador de este mundo. Están escritas, escudriñenlas. Entonces,
Él era reconocido y su testimonio pues era impecable. Lo conocían perfectamente bien. Yo creo que era el lugar donde, yo creo que a mí la persona que más me conoce pues será mi esposa, mis hijos, porque me ven todos los días y saben lo que hago, y saben lo que no hago, y saben lo que me gusta, y saben lo que no me gusta. Entonces, las personas que están contigo y aquí en la iglesia, pues yo creo que son las personas que espiritualmente más podrían conocerme, porque son con las que más convivo. Y de verdad se los digo, son con las que me encanta a mí convivir. Me encanta. Con cada uno de ustedes. Y a veces por el trajín del mundo, pues no lo hacemos, pero no quiere decir que no me guste. Cuando vayan a la Marquesa me avisan y ahí estaré. El ir a la sinagoga, mis amados, era una costumbre. Lo dice la Biblia, conforme a su costumbre. O sea, era una costumbre del mismo Dios hecho hombre. Ir a la sinagoga, sentarse o estar de pie con otras personas, porque le daba importancia a la adoración y a la alabanza a Dios y a la exposición de la palabra. El mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo de todo esto. Y era su costumbre. Todos los sábados, porque en aquel entonces eran los sábados. La sinagoga equivale a la congregación de hoy en día, que son los domingos, porque Cristo resucitó. Y por eso celebramos y nos reunimos los domingos. Pero en aquel entonces eran los sábados y así lo hacía. Y él reflejaba ese respeto por esa adoración y esa exposición a la palabra que muchas veces nosotros no lo tenemos, y es un ejemplo para ti. Si el mismo Jesucristo hecho carne lo hizo, con todo respeto, ¿quién eres tú para no hacerlo? ¿Quién eres tú para poner otros pretextos, otras situaciones por las que no vienes, fuera de enfermedad o alguna situación delicada, se entiende, o vacaciones familiares también se entiende? Pero Él nos da ejemplo de congregarnos. Y esta convocatoria, mis amados, Dios te la sigue haciendo hoy. ¿La tenía para el pueblo de Israel? Sí, pero hoy la tiene para todo el pueblo de Dios. Tú eres el pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú no te congregas, yo te pregunto, ¿con qué cara tú vas a invitar a una persona que se congregue? Si tú no te congregas de entrada, no vas a poder practicar el amor, las buenas obras, no vas a poder la alabanza, no vas a poder practicar muchas connotaciones espirituales. No lo vas a poder hacer. ¿Con qué cara exhortas o animas a otra persona si tú no haces lo mismo? ¿Con qué cara tú anuncias o animas a alguien a que lea la Biblia si tú no la lees? ¿Cómo le dices a la gente que ore si tú no oras? ¿Cómo le dices a tus hijos que oren? ¿Cómo le dices a tu esposa que lea la Escritura? ¿O a tus hijos que tengan un tiempo con Dios si no te ven a hacerlo? ¿Cómo? O sea, nunca va a pasar. No vas a crecer tú, tampoco va a crecer la persona que le estás compartiendo. Luego son como hijitos abortivos, o sea, no sé si tomen su decisión con Cristo, pero no hay un seguimiento. No hay ¿dónde vas a crecer? Aquí, en la iglesia. Él estableció la iglesia. Es una analogía, la relación de un matrimonio es una analogía con la iglesia, que es la esposa, y Cristo, que es el esposo. En Génesis empieza todo con una boda y en Apocalipsis termina con una boda. La relación de Cristo con la iglesia es siempre. No sé, yo sí lo he pasado, que si por alguna razón a lo mejor mi esposa se enojó conmigo, pues no duerme en mi recámara y no me gusta. Y si tú no eres casado o si eres casado, perdón, y eso ha llegado a pasar, pues es normal. Digo, ahorita ya en Cristo como estamos ya no, porque eso no debe de ser.
Porque es lo mismo que cuando una persona no viene y se congrega, no se congrega. No quiere tener ese tiempo que se resuelve. Esta es la alcoba, este es el lugar donde el Señor te capacita, donde el Espíritu Santo se mueve, te instruye, donde tú puedes y tienes la oportunidad de amar, de perdonar, primeramente a los de tu casa, primeramente a los de la congregación, de relacionarte con ellos, de tener compañerismo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y no es fácil. Pregúntenle a los hermanos, pregúntenle a Miguelito con su esposa, ellos vienen de Pachuca. Tenemos aquí puros extranjeros y ahorita más, de verdad, pero vienen porque necesitan, porque son pobres espiritualmente igual que yo. Viví en Atizapán muchos años y me tocaba ir todos los domingos al Prestige y al Premier. Todos los domingos recorría la ciudad. Lo único bueno que tenía, buena parte de la palabra, que a veces tenía que dar la vuelta por uno y veía a CU ahí. Pero de verdad hasta allá iba. Hasta allá iba. No era fácil. Y con niños, y aparte mis hijos eran gigantes, siempre, Jonathan comía siempre mucho y pesaba un chorro. Mi esposa no era mucho de cargar niños y yo ahí iba, pero estaba fuerte, ahorita ya no. Pero Jessica también era un tamalote y Jonathan otro, y bien pesados, y a veces a los dos, y vivía en un quinto piso. Y entonces los subía a los dos y luego bajaba por el súper, imagínense, y el súper era un buen, y a subir cosas. Bueno, cuando hicimos remodelaciones me tocó subir hasta bultos de cemento de 50 kilitos. Bien, y ahorita ya no, ya estoy veterano. Pero todo esfuerzo, todo sacrificio que tú hagas por el reino no se compara con el esfuerzo y el sacrificio que Cristo hizo por ti para salvarte. No se compara. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos, Carmen, Sergio, Ricky, Tona, Alex, Rosana, Inesita, considérense, V, etcétera, Jorgito, considérense los unos a los otros para estimularse al amor. Considéralo, considera a tu hermano. Te van a estimular y tú los vas a estimular al amor. Pero solamente con, no lo vas a estimular. Ahí te hablo para estimularte, una llamada, aunque sea videollamada. No funciona de la misma manera. Tienes que darle un abrazo. Tienes que mostrarle el amor. Es la manera, es bien rico de verdad abrazar a la gente. Yo me encanta abrazar a la gente. Sufrí en la pandemia porque me encanta, aparte que le hablo a la gente. La gente sabe que les hablo. Hay algunos que no les hablo, pero gracias a Dios están bien fuertes espiritualmente y por eso no les hablo. Pero hay muchos aquí que de repente sé que necesitan alguna ayuda, necesitan que ore por ellos, necesitan que los exhorte, que los anime, que platiquemos, que hagamos una cita, etcétera. Y lo hacemos y con mucho gusto. Pero es porque los consideras para estimularlos al amor y a las buenas obras, es decir, a vivir bíblicamente. Eso es lo que tú exhortas a la gente a que viva, hable y piense bíblicamente. Eso es todo. Y eso se refleja. Y así seremos la iglesia más fuerte de la tierra. Digo, aunque haya otras, estarás igual de fuerte que esas iglesias, porque te sustenta tu vida Cristo y su palabra. Y eso hace la diferencia. Y dice, no dejando, o sea, ¿cómo haces esto? Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. O sea, te exhorto a que te congregues, te exhorto a que no siempre estés conectado o conectada, sino que vengas a la iglesia, y tanto más cuando veas que el día se acerca. Si estás vacunado o no estás vacunado, la protección de Dios será Cristo. Yo no sé si me enfermé o no me enfermé, pero no dejé de predicar. Y siempre estuve aquí. Y no he faltado a la iglesia.
No sé si me dio COVID o no me dio COVID. Alguna vez tuve ahí gripita y todo, pero de verdad bien leve. Y la verdad nunca me sentí mal y no sé si me pasó algo, no me pasó nada, pero Dios me cuidó, eso estoy seguro. Porque conozco y tengo amigos y conozco pastores que murieron a causa del COVID. O sea, no fue un juego. Estando en la congregación, en la sinagoga, ¿qué hizo? Se levantó a leer. A los visitantes, acuérdense que él había ministrado un año, a los visitantes maestros o rabís, era costumbre que los invitaran en las sinagogas a donde llegaban. En ese momento, aunque era su tierra, él estaba de visita. Él estaba de visita. De Chanita es su tierra, México es su tierra, pero ella vive en Chicago. Viene de visita. Ella viene de visita aquí a su tierra. Y bueno, esto es lo mismo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, y les tocaba que ellos leyeran y comentaran la lección de las escrituras que tocaba, porque hasta el día de hoy los judíos tienen un calendario, está calendarizado todo lo que van leyendo, tanto de las escrituras como la Torá. Y esto, mis amados, es increíble, porque tocaba justamente el pasaje, no es que tocaba, así Dios lo había dispuesto, como Dios dispone todo en la vida en la vida tuya, en la vida mía y en la vida de todos nosotros. Estaba dispuesto que eso tocara, y él mismo con esa lectura estaba anunciándose como el Mesías. ¿Dónde? En su casa. Hizo milagros, señales y predicó, pero el anuncio más relevante de salvación lo hizo en Nazaret, en su casa, donde tú debes de empezar a practicar el evangelio, en tu casa. Deja de estar de gritón, deja de maltratar a tu esposa, deja de ningunear a tu esposo, respétalo. Sométete a lo que dice la Biblia, te va a ir mejor y vas a ser luz de verdad. No va a ser como un carboncito allí nada más así, pero que está en una orilla y ni alumbra nada. No, sea una lámpara, una linterna a través de tu vida. Esta porción tocaba. Hay personas que me han llegado a comentar de verdad, y se lo he comentado a mi esposa. No necesito decirles nombre ni nada, pero ay, pastor, como que me predicó a mí, como que si alguien le hubiera dicho algo, como que si esto, no, de verdad, qué flojera predicarte a ti. Bueno, cuando quieras, pero a solas, ¿no? En la casa, compartimos el evangelio juntos, pero no te estoy predicando a ti. Estoy compartiendo lo que toca. Y todos los que están en esta congregación saben que esto toca. No lo inventé. Esto toca. Llevamos una secuencia también. Y verso a verso. Entonces, esa secuencia, mis amados, los mismos judíos la siguen llevando. Y era Isaías 61, versículos 1 y 2. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que Jesucristo, mis amados, y es ejemplo también para nosotros, construyó su ministerio, igual que tú tienes que construir tu ministerio no en activismo, sino en enseñanza de la palabra de Dios. Construye tu vida enseñando a otros la escritura. No porque seas maestro, sino porque eres pobre de espíritu. Pero no te puedes quedar callado con toda esa riqueza que tú recibes. No puedes callar y necesitas compartirla con otros. Nosotros, mis amados, como iglesia debemos de estar acostumbrados a recibir sana doctrina. No podemos aquí compartir otra cosa. Las alabanzas también tienen que ser retroalimentadas por la Biblia, para que nosotros lo que le cantemos a Dios bíblicamente sea correcto. No es cantar por cantar, como dijo V. Es que verdaderamente nosotros veamos que lo que le estamos cantando, lo que estamos tocando, está en el corazón de la Escritura, porque de esa manera tendremos seguridad de que estamos adorando y alabando a Dios de una manera genuina. Debemos de construir nuestro ministerio en las verdades fundamentales que la palabra de Dios nos otorga, en estos principios de vida. La elaboración del mensaje de cualquier persona, en cualquier servicio, en esta iglesia,
No minimices cuando te tocan los niños. Los niños son los futuros pastores, los futuros predicadores, los futuros esposos piadosos, los futuros guitarristas, cantantes, tecladistas, los que van a estar posteriormente enseñándole a los niños, a los adolescentes o con grupo de jóvenes. No los puedes minimizar. A veces ellos te dan una lección porque se aprendieron el versículo de memoria y tú no. Porque lo preparas, te levantas el domingo temprano y preparas la clase por el amor de Dios. No lo hagas así, porque estás mal. Pasa tiempo con Dios, meditando la Escritura, viendo que si tienes pequeños, que tus hijos estén envueltos en ese mismo pasaje que tú estás preparando. Que los chicos que tienen su devocional lo hagan todos los días, porque así está indicado. El discipulado lo podríamos ver en un mes intensivo, pero ¿qué vas a meditar? ¿Qué vas a analizar? ¿Qué vas a considerar en tu corazón y en tu mente? No vas a considerar nada. Entonces, lo mismo con los adolescentes, lo mismo los que delante de los ojos de Dios, como Ricky, su servidor, hemos tenido el privilegio y la gran responsabilidad de estar frente a ustedes con un mensaje preparado. Con un mensaje preparado. Y a veces, en mi persona, me toca a lo mejor no dormir. Puede pasar. Porque ya lo tengo todo, pero como Luisito es mi escriba y no es muy rápido, que digamos, pues ahí lo tengo en las madrugadas, así. Pero gracias a Dios por eso, porque ahorita aquí pues tengo todo, a mis garabatitos, luego es tan chiquito mi letra que luego aquí ya ni la veo. Mi Biblia, pues mi misma Biblia está toda subrayada, marcada, tampoco ya no se ve tan bien. Entonces, nuestro mensaje, mis amados, va a tu corazón, renovó tus pensamientos, y de la misma manera ese mensaje tiene que ir dirigido al corazón de la gente que se considere pobre de espíritu, porque el arrogante, el soberbio y el orgulloso, y el que piensa que está bien y el que piensa, bueno, yo no fui tan malo, porque no te drogaste o porque no vendiste drogas o no eres un secuestrador, eras igual de malo, porque dice la Biblia que fuiste rescatado de la vana manera de vivir que tenían tus padres. Y tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos y todas tus generaciones. A eso se refiere. No está acusando a tus papás nada más. Toda la raza humana, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Eso dice la Biblia. Le hablas al corazón a la gente y por supuesto también a su intelecto, porque nuestro culto es racional. Nadie te está lavando el cerebro. Ha habido personas que le comento a mi esposa que, por ejemplo, se maravillan por un mensaje y te hacen algún comentario. Es que la Biblia es maravillosa y no es mi mensaje, es su mensaje, es la palabra de Dios, es una prédica que habla de Él. Por eso se maravilla. Aquí la gente también se va a maravillar de lo que habla Jesús, pero no les va a gustar que Jesús diga que hay gentiles, hay personas que no son judías, y reciben mejor el mensaje que los mismos judíos que están en las sinagogas y que están escuchando la palabra de Dios. Eso lo va a decir. Y lo mismo pasa aquí. Hay personas aquí en la iglesia que tienen años de escuchar la palabra de Dios, años de abrir la Biblia, pero hay personas allá afuera que tienen, con mucho respeto lo quiero decir, un corazón más digerible, más pobre, más humilde, más sencillo que el tuyo, aunque estés aquí mucho tiempo. No te ha servido de mucho, porque si no tienes un corazón pobre, no sirve el evangelio, porque es como un obstáculo, no lo vas a poder aplicar porque hay arrogancia. El conocimiento nada más te va a envanecer, también lo dice la Biblia, el conocimiento envanece, el amor es el que edifica. La letra es muerta, mis amados. Los rabinos, del tiempo de Jesús, la mayoría, los fariseos, estaban llenos de letra, pero eran muertos.
Eran personas muertas. Siempre que exhortes, exhorta con la Escritura. Eso, tú puedes, esfuérzate, échale ganas. Eso está bien en tu físico, pero no, exhorta con la Escritura. La Escritura tiene un poder que tú no ves, pero cuando llega al corazón, la gente sin que sepas puede hasta llorar, porque el mensaje le llegó, porque fueron redargüidos, porque fueron verdaderamente exhortados, porque es la palabra de Dios. Y porque el corazón de la persona que lo recibió fue un corazón pobre espiritualmente, reconociendo su necesidad de esa palabra, de esa exhortación, de esa parte que lo anima. Pero hay gente que dice, no, yo no soy tan malo, no soy tan mala, no, yo no necesito eso. Lo necesitas tú porque tú eres pastor. Y mucha gente en esta congregación puede pensar eso. Eso es falso. Hay muchos personajes en la Escritura que no fueron pastores y simplemente, es más, eran esclavos como Daniel. Daniel era un esclavo de Babilonia, pero pasaba tiempo en la oración y pasaba tiempo con la Escritura y nadie lo obligaba. Y cuando quisieron imponerle una ley que evitara que él orara, que fue una trampa de parte de los ayudantes del rey, él no lo obedeció, porque es más importante honrar y obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿o no? Es más importante. Nuestra mente, mis amados, necesita ser renovada todos los días con la Escritura. Pasa tiempo con Dios de calidad, no un tiempo que digas, bueno, ahora sí ya oí el pastor y ahora sí de media hora le voy a subir a 2. No es un punto reglamentario, no es un reglamento. En la medida que lo haces con ese corazón pobre, vas a ver cómo, sin que te des cuenta, en lugar de media, pasas 50, 1 hora, hora y media, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Y no te espantes, ¿eh? Vas a decir, ya se me van a poner los ojos así como de fakir, ¿no? No. Dios te está hablando y vas a anhelar esos tiempos. Esto que te pasó ayer lo vas a querer mañana y lo vas a querer pasado. Y cuando no lo haces, te va a hacer falta. Porque tu dependencia en ese momento se está generando de tal manera como la dependencia de Dios. ¿Por qué creen que el pueblo de Israel 40 años estuvo y quedó postrado y estuvo vagando en el desierto? ¿Por qué no hicieron esto? Fueron arrogantes. Renueva tu mente, Romanos 12, 1 y 2. Renueva tu mente. Tus sentimientos, tu forma de sentir la vida, lo que tú sientas de la vida, de las cosas temporales, va a ser diferente a la que sientes ahorita. Vas a tener una perspectiva completamente diferente. No vas a tener apego al dinero, no vas a tener apego a los bienes, no vas a tener, de verdad, no vas a tener apego. Porque sabes que tienes un proveedor y que Él no te va a fallar. ¿Y qué más quieres? No necesitas más, lo necesitas a Él, claro, y de Él si quieres más. Y con Él te involucras más y Él se va a encargar. Porque cuando uno tiene, cuando uno acumula, cuando uno va teniendo y teniendo y teniendo y teniendo, eso te da cierta seguridad. Si tú tienes en la chequera un número que no es un cero, pero detrás de ese muchos ceros, pues eso te da una tranquilidad. Puedes a lo mejor hasta ir a Qatar y no te pasa nada, porque tienes mucho dinero ahí, vas a Qatar y ves el mundial y a lo mejor desde allá te conectas o no te conectas, haces lo que quieres, pero finalmente pues tienes ese dinero, o sea, no puedes tus hijos, no batallas para pagar la colegiatura, no batallas para muchas cosas. Pero el sistema de valores de este mundo es lo que ha enseñado, es lo que enseña, y entonces la gente está con ese calambre, que si tuviera, y si tengo, y si hago, y si esto, va a pasar esto, y esos son tus pensamientos, pero te garantizo, te lo prometo, que no son los pensamientos de Dios. Cuando Cristo se sentó, se paró primero,
para la lectura de la palabra y luego se sentó porque era la costumbre y se sentaba a enseñar. Así enseñaban los maestros. Y abrió el libro del profeta y una vez abierto el libro leyó donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Isaías 61, 1 y 2. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se paró deliberadamente, porque él estaba anunciando su primera etapa como el Mesías. Hasta ahí terminaba, pero este mismo versículo dice: y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro. El mismo versículo 2 dice eso, pero eso se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero en ese momento él se estaba proclamando simplemente como el Mesías y como el Salvador. Nosotros ahorita sí debemos de estar listos, pero estamos en ese año agradable donde podemos compartir el Evangelio. Ayer que estuve en Tecámac, tuve oportunidad de compartir el Evangelio en una célula que es nuestra, que muchos no sabemos, pues está en Tecámac. Y ahí está a cargo el pastor David y su esposa Yolanda. Estuve compartiendo con puras mujeres. Ya luego no sabía ni de qué platicar, porque mi esposa estaba en un partido con mi hijita y yo dije: hijo, puras mujeres, y me invitaron a comer. No, de verdad así, bien raro, lindísimas. Pero al no estar mi esposa y estar en una mesa bien grande con puras mujeres, es más, yo dije: no, para que sean menos mujeres, porque querían traer pollos y comer ahí, dije: no, pues voy a estar aquí, yo soy el único hombre. De verdad era el único hombre. Y entonces dije: no, mejor vamos a unos tacos, ¿no? Algo así. Y de verdad es que se dejan venir todas. Y mi esposa no estaba. Imagínense, en una mesa grande, yo con puras mujeres. Ya luego, afortunadamente, llegó el hijo del pastor y luego llegó otro varón. Ahí ya me sentí un poquito más a gusto. Pero no estaba ni mi esposa ni mi hija. Y ya cuando íbamos a empezar a echar taco, me habla mi esposa y me dice: ya estoy. Híjole, ya me quería ir. Pero no porque no estuviera a gusto, les prometo que lindísimas, súper padre. Pero me hacía falta mi esposa, me hacía falta mi hija, y ya con ellas pues ya podía estar ahí. Aparte que tampoco me quería, estaba lejísimos, Tecámac, híjole, estaba lejísimos como Chicago, lejísimos. Y lo malo es que aquí en México, lloviendo, oscuro y con un montón de hoyos, entonces sí, ya no tengo tanta habilidad como la tenía para manejar. Y sí, no venía cómodo. Pero bueno, anécdota. Fue una bendición. Compartir la palabra es una bendición. Y el municipio de allá tiene mucha apertura. Al mismo tiempo, bueno, unas horas antes, María del Sol con la presidenta municipal de ahí estaban compartiendo el Evangelio como a 1000 mujeres. Como a 1000 mujeres, un montón de mesas compartiendo el Evangelio. Dicen que hay más que cualquier otra congregaciones cristianas. Lamentablemente no todas tienen buena doctrina, eso sí, pero eso es en todas partes. Paréntesis, versículo 18. El anuncio del Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fundamental para cualquier creyente. Fundamental para el ministerio de Jesucristo como hombre, por cuanto me he ungido. La unción del Espíritu Santo de Dios es para dar buenas nuevas a los pobres, es para que no seas tú el que hable, sino el Espíritu de Dios ponga las palabras que has de hablar. Eso viene en Hechos. No te preocupes por lo que has de hablar, porque el Espíritu Santo va a poner las palabras precisas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Personas, mis amados, que tienen un corazón quebrantado porque han reconocido que han fallado a lo largo de su vida. Personas que han reconocido que necesitan una sanidad celestial, que su dinero, su fama, su poderío en la tierra no les sirvió para nada. Entonces están quebrantados de corazón. Entonces están abiertos al Evangelio, están sedientos de esa palabra de Dios fresca.
Y Él vino a sanarlos justamente a ellos, a pregonar libertad a los cautivos, personas que habían estado cautivas de la pornografía, del adulterio, de las riquezas, del poder. Personas que estuvieron en el narcotráfico, que fueron líderes de un cártel, pero que ahorita están o vinieron a los pies de Cristo porque todo lo que vivieron, todo ese empoderamiento que tuvieron aquí en esta tierra, no satisfizo las necesidades de su corazón, ni de su mente. Por supuesto, ni familia tienen. Y si la tienen, ni conviven con ella. Entonces les da libertad. Vista a los ciegos. A los que veían la Biblia y no le entienden. No, es que yo no le entiendo nada. Es que se me hace muy aburrido. No veían las verdades del Evangelio. Pero Cristo vino a darles libertad y vista a estos ciegos, a los oprimidos, aquellos que estaban en depresión o en opresión por las malas decisiones que tomaron a lo largo de su vida. Malísimas decisiones como yo, vergonzosas, pero de las cuales el Señor me ha perdonado. Sin duda alguna, Él me ha perdonado. Y entonces, después de todo esto, a predicar el año agradable, el tiempo que en ese entonces se conocía como el jubileo, donde las deudas y entre los enemigos dejaban de ser enemigos, y era una sombra de lo que había de venir. Era una representación de la misma gracia divina, del mismo Salvador que vino a libertarnos, a darnos vista, a sanar nuestro corazón. Todas estas cosas, a romper con esas cadenas del pecado que nos tenían prisioneros. Estábamos atrapados de la violencia, de la contienda, nos encantaba contender, de cuestiones sexuales, de tantas cosas que te separaban completamente de Dios. Pero eso vino Cristo, y eso es lo que te está anunciando. Y si tú eres pobre de espíritu, lo vas a recibir hoy. Pero dice que enrollando el libro, lo dio al ministro de esa sinagoga y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos sobre él. Se quedaron apantallados con la enseñanza. Él mismo se estaba anunciando como el Mesías. No les parecía tan descabellado porque lo conocían, pero tenían dudas. Ahorita rápidamente las vamos a ver. En Lucas 3:21 vimos que cuando él fue bautizado, el cielo se abrió. En el 22, el Espíritu Santo descendió sobre él. En el 4:1 fue lleno del Espíritu Santo y volvió al Jordán de esa manera. Y luego, después de todo esto, en Lucas 4:14 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, el Espíritu Santo fundamental en el ministerio de Cristo y fundamental en la vida de cualquier creyente. ¿Por qué? Rápidamente. El Espíritu es el consolador que envió el Padre. Si quieres tomar nota, hay muchas cosas. Esto lo vas a encontrar en Juan 14, 15 y 16. Es el consolador que envió el Padre. El Espíritu de verdad, no hay mentira, no hay engaño en él, es la verdad. Es la verdad de Dios para la vida del creyente. Nos da testimonio de Jesús. Es decir, esta palabra es de Jesús, te lo va a decir, te lo va a mostrar, lo vas a sentir, lo vas a percibir. Este hombre es de Jesús. Esto que estás haciendo no es de Jesús, no le pertenece a Él, no lo hagas. Te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Vas a saber que tú eres un pecador, que necesitas la Biblia, y que si tú sigues de pecador y no consideras la Biblia, vas a tener juicio. Vas a tener juicio, eso es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo se encarga de eso. Te va a guiar a toda verdad. Te va a hablar todo lo que oye del Padre. Imagínate, lo que oye del Padre, el Espíritu Santo te lo dice como creyente. El Espíritu Santo
estará con nosotros para siempre. Él dice que va a habitar, nos iba hasta que Cristo venga por su iglesia o tú mueras, va a estar contigo. Esa es su promesa. Mora en ustedes, mora en mí, mora en ti. ¿Acaso ignoras que ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios? Dice la Biblia. Te va a recordar todo lo que Jesucristo ha dicho. Van a venir esas palabras en el momento que estés compartiendo, en el momento de tentación, en el momento de prueba. Siempre glorificará a Jesús, porque va a tomar de lo suyo y te lo va a hacer saber. Entonces tú vas a ser para alabanza de su gloria. Se va a oponer a los deseos que tu carne tiene. Eso dice la Escritura en Gálatas 5, es lo único que no está en Juan. Y en Timoteo, segunda de Timoteo 1:7, te va a eliminar todo temor, porque Él no es un espíritu de temor. Va a eliminar en tu vida todo temor. Te va a dar amor, que es aquello que pasa por alto, cubre multitud de pecados o de faltas, que lo requieres para cohabitar con tus hermanos, lo requieres en tu matrimonio. Pasas por alto por el amor a Dios y el amor al que le tienes al prójimo. Pasas por alto sus defectos, sus ofensas y muchas cosas. Te da poder y te da dominio propio. Eso es el Espíritu Santo en ti. Vino a Jesús para ministrar toda clase de necesidades y traer salvación en esta tierra. Y lo mismo, tienes el mismo llamado, porque ahora eres embajador de Cristo. Eres su embajador, eres su representante. Este mensaje maravilloso es para todo pobre de espíritu, para las personas piadosas. Y esto es maravilloso. Anota, por favor, no hay tiempo de leerlo, pero Santiago 4, versículos 6 y 10, donde te dice rápidamente que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y te llama a que te humilles. El Salmo 51 es un ejemplo maravilloso de una persona que fue guiada por el Espíritu de Dios, que fue ungido por Dios y por su Espíritu para ser rey, pero le falló. Porque en un momento descuidó y tuvo un poco la palabra y vio a una mujer desnuda que no era su esposa. En lugar de huir de la tentación como José, él se quedó mirándola. Me refiero a David. Salmo 51. Versículos fundamentales para esta porción de la Escritura: el 3 y el 4, el 10 y el 12, el 16 y 17. Bueno, del 10 al 12 más bien. Reconocía sus rebeliones, sabía que había pecado contra Dios, o sea, sabía que había ofendido a Dios delante de sus ojos, y para que fuera justo en su palabra, decía: que se cumpla en mí, pero devuélveme el gozo de mi salvación. Lo único que tienes cuando el Espíritu de Dios está en ti, tienes el gozo y la seguridad de salvación. No quiere sacrificios, no quiere holocaustos, sino un corazón contrito y humillado, que es lo mismo que un corazón pobre de espíritu. Lo del publicano: sé propicio a mí, soy pecador, Señor, sé propicio a mí. No tengo absolutamente nada que ofrecerte. El religioso o el fariseo tenía muchas cosas que decirle a Dios, se daba gracias a Dios: gracias te doy por lo que soy, por esto y por lo otro. Este decía que no tenía ninguna manera de acercarse a Dios, y es más, su mirada estaba hacia abajo, como debe estar la nuestra, como debe estar nuestro corazón. Eso viene en Lucas 18 del 13 al 14. 1 Corintios 1 del 26 al 29 dice que lo necio del mundo y etcétera, ya lo saben, anótenlo nada más como referencia. Tú eres lo necio, eres lo vil, él es lo menospreciado, pero estás aquí porque Dios puso tus ojos en ti. No los puse yo, Él los puso en ti para salvarte. ¿Qué debemos hacer con todo esto? Predicar el año agradable. Versículos 21-22, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ahí viene la duda: ¿no es este el hijo del carpintero? Nuestras dudas.
cuando viene la palabra de Dios, cuando Cristo te habla y tus dudas y las mías se conjugan y nos impiden tener esa relación maravillosa con Dios. El hijo del carpintero. ¿Acaso el Dios del universo manifiesta su glorioso mensaje en una persona con raíces tan humildes que es el hijo del carpintero, el hijo de José? Así cuestionamos nosotros. Eso se llama incredulidad. Eso se llama incredulidad. No hay dependencia. Y él mismo les dice, sin duda van a decir esto, porque él sabía lo que había en sus corazones. Él era omnisciente también. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto les digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ellos, mis amados, en pocas palabras estaban demandando señales. Así como te has manifestado en Capernaum y en Galilea, haz lo mismo aquí. Muéstranos que eres Dios, porque eres hijo del carpintero también, y eso nos genera dudas. Ellos esperaban un Mesías elitista, glorioso, que viniera con un ejército de ángeles y destruyera al imperio romano y exaltara a todos los israelitas. Pero él les dice que nadie es profeta en su tierra, y por eso era rechazado. Versículos 25 al 27. En verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Está hablando de un hambre, pero ninguna de ellas fue enviado Elías. Esa hambre representa una gran necesidad como los días de hoy, pero la gente cierra su corazón al evangelio y solamente algunas personas tenían esa hambre. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta, de Sidón, y muchos leprosos, continúa diciendo, había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí, con estas dos ilustraciones de la Biblia, la viuda de Sarepta, que era gentil, no era judía, les estaba diciendo, ¿sabes qué? Allá afuera, personas que ni conocen a Dios, personas que ni siquiera tienen la más mínima intención de tomarlo en cuenta, tienen un corazón mejor que el tuyo. Y eso se puede decir hoy en las iglesias cristianas, que se dicen cristianas. Hay personas allá afuera que tienen un mejor corazón que el tuyo, que aceptan mejor las verdades de la Escritura que tú mismo que estás aquí todos los domingos, que te discipulas y hasta estás en una célula y ya tomaste el discipulado 3 o 4 veces. Hay personas mejores que tú, de acuerdo a Dios, que tienen un corazón más pobre, más humilde que tú. Y eso es triste, mis amados, porque esto estaba hablando de una gran necesidad, pero de una incredulidad generalizada. Y muchas veces en las iglesias y en las congregaciones y en las familias cristianas no son una fotografía de la relación que una esposa tiene que tener con su esposo y de un esposo que tiene que tener con su esposa. La mujer no se sujeta y no respeta a su marido, y el varón es áspero con ella y la maltrata y no la ama como Cristo amó a su iglesia, y no le sirve. No está dispuesto a ponerse de tapete porque tiene muchas cosas que hacer y más importantes. Pero Cristo lo hizo con nosotros y ese es nuestro ejemplo. Y la mayoría de los oyentes ahí en su familia, en Nazaret justamente, que lo conocían, que esperaban este Mesías elitista, grandioso, regio, eso era un común en la zona. En Juan 1:46, Natanael mismo dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y qué le dijo el creyente Felipe? Ven y ve, mi cuate, te lo estás perdiendo. Claro que sí. Estos milagros, mis amados, de la viuda y de Naamán, que fue limpiado de lepra. Naamán era un general poderoso, con mucho poder.
Su rey lo tenía en altísima estima, pero él tenía un corazón de servicio y un corazón para Dios. Y Eliseo le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y él lo hizo, y dice la Escritura que salió limpio, emergió limpio, sin lepra. Hay corazones más mansos y más humildes que el tuyo allá afuera. No desaproveches la oportunidad que hoy te da para que tú demuestres delante de los ojos de Dios que tienes verdaderamente un corazón pobre, necesitado, y reconoces tu bancarrota espiritual. No te sientas tan bueno, no te sientas tan bueno, tan buena. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Aceptaron los 2 primeros puntos de que, bueno, pues él puede ser el Mesías, aunque es hijo del carpintero, pero no me digas que afuera hay mejores que yo. Orgullosos, incrédulos, arrogantes, soberbios, que no reciben la palabra de Dios con humildad para que cambie tu vida, tus pensamientos, tu corazón. No la reciben así. Entonces, levantándose, lo echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte, la cual estaba edificada sobre la ciudad de ellos, para despeñarle. Milagrosamente y celestialmente, como no era su tiempo, él pasó en medio de ellos. Primer registro en Lucas de una oposición hostil en el ministerio de Cristo. Tú, de la misma manera, dice que el que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice la Biblia? El que quiera vivir piadosamente, ¿alguien sabe? Padecerá persecución. Aquí él había tenido una vida piadosa, estaba ya padeciendo persecución, porque ya la estaba anunciando a otros. Si tú vives piadosamente ahí en el secreto, pues no vas a afectar a nadie, pero el diablo no quiere eso. Y estos nazarenos, estos judíos, estos religiosos, porque también así estaban, orgullosos, arrogantes, sin humildad, ¿no les pareció que les dijera que Naamán y la viuda eran mejores que ellos? Por ahí estaba escrito, y Cristo mismo se los dijo. A su mensaje, en sus comentarios, él puso esto, para ejemplificar el corazón soberbio, no pobre, no humilde, arrogante, orgulloso de muchos que están en las iglesias. Puede ser el tuyo. Arrepiéntete delante de los ojos de Dios, porque la luz viene a ti en este momento. Tu sangre no está sobre mi cabeza, está sobre la tuya, porque te estoy predicando esta verdad de parte de Dios, con la autoridad que Dios me ha dado para hacerlo, porque soy tu pastor. Depende de ti. Síguete llenando de religiosidad y de calificativos buenos hacia tu persona, y retira de ti ese corazón pobre. Vas a ver a dónde vas a terminar. Vamos a orar.